Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump sigue defendiendo su estrategia diplomática ante las crecientes críticas de los sectores más radicales de su partido, mientras analizan la fase final de la negociación de lo que se anuncia como un histórico acuerdo de paz con Irán. Sería un levantamiento progresivo de sanciones económicas y la liberación de hasta $20,000 millones en activos iraníes congelados, a cambio de que las autoridades iraníes reabran el estratégico estrecho de Hormuz, detengan las hostilidades e inicien un periodo de negociaciones de 60 días sobre su programa nuclear. En Líbano y Gaza, a pesar de la aparente cercanía de un pacto de paz regional que involucre a las grandes potencias, las fuerzas de Israel ejecutan intensos bombardeos e incursiones en territorio libanés y en la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud libanés reporta miles de víctimas fatales desde que se reanudaron las hostilidades a inicios de marzo, lo que complica los esfuerzos diplomáticos por consolidar un alto el fuego generalizado. El que sí es considerado como un acuerdo comercial histórico es el firmado entre representantes del Reino Unido y el Golfo Pérsico. El primer ministro británico Keir Starmer consolidó un tratado de libre comercio con 6 naciones que integran el Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Eliminan 4 años de complejas y dilatadas negociaciones bilaterales. También van a desaparecer aranceles para el 93% de las mercancías británicas y proyectan abrir oportunidades de exportación valoradas en más de 3.700 millones de libras para los sectores de automoción de lujo, alimentación, defensa y aeroespacial. Sin embargo, el pacto ha despertado fuertes críticas de organizaciones civiles y también sindicatos debido a la omisión total de cláusulas vinculantes sobre la protección de los derechos humanos en la región. En Canadá, el ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, inició una cumbre oficial de alto nivel esta semana en Ottawa para reunirse con su homóloga canadiense Minder Sidhu, con el firme objetivo de trazar la ruta hacia un tratado de libre comercio antes de que termine el año. Este encuentro bilateral, respaldado por el desembarco de la delegación empresarial india más grande de la que se tenga registro en el país norteamericano, consolida el profundo reinicio de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, impulsado tras la reciente visita estratégica del actual primer ministro canadiense Mark Carney a las ciudades de Mumbai y Nueva Delhi. Crisis humanitaria y bombardeos en la Franja de Gaza continúan. La ofensiva militar de Israel registró una de sus jornadas más devastadoras tras una serie de bombardeos selectivos de la aviación israelí sobre diversos vecindarios residenciales de la ciudad de Gaza y de Yan Yunis, dejando decenas de víctimas mortales, en su gran mayoría mujeres y niños, y dicen que están en un alto el fuego. La persistente crisis humanitaria se agravó por un serio incidente en aguas internacionales cercanas a Malta, donde un buque de asistencia médica de la organización Gaza Freedom Flotilla emitió señales de auxilio de emergencia tras sufrir un incendio a bordo que los organizadores atribuyeron a un ataque con drones. Con la mediación del gobierno de Omán, Estados Unidos confirmó la entrada en vigor de un alto el fuego inmediato con los rebeldes hutíes de Yemen, consolidando un importante avance diplomático para restaurar la seguridad de las rutas marítimas mercantes globales. El acuerdo compromete a los yemeníes a detener de forma indefinida todos sus ataques y hostigamientos contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo, a cambio de la suspensión los ataques aéreos que las fuerzas militares occidentales mantendrán sobre las gobernaciones controladas por el grupo rebelde. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos alertó sobre el estallido de cruentos choques armados y ejecuciones extrajudiciales masivas perpetradas contra miembros civiles de la comunidad drusa en la región meridional de Siria, en el marco de un peligroso resurgimiento de las hostilidades de guerra civil. Las matanzas se califican como el inicio de una brutal campaña de exterminio étnico y religiosa. En Sudán se agrega un nuevo capítulo de tragedia humanitaria tras registrarse un devastador ataque aéreo ejecutado por la Fuerza de Apoyo Rápido contra una cárcel en la ciudad de El Obeid. El bombardeo directo causó la muerte de decenas de prisioneros y dejó a más de 40 reclusos gravemente heridos, en medio de denuncias cruzadas entre las facciones militares rivales por la sistemática destrucción de la infraestructura civil y el flagrante desprecio a las leyes del derecho internacional humanitario.
La Organización Mundial de la Salud decretó formalmente que el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Con más de 900 casos sospechosos registrados y 221 muertos, los equipos de salud en el terreno enfrentan serios desafíos para la atención y vacunación debido a la escasez de suministros médicos y a constantes ataques armados contra el personal humanitario en las zonas más afectadas. La Organización Panamericana de la Salud emitió un paquete de orientaciones técnicas actualizadas destinadas a fortalecer los protocolos de respuesta rápida y contención frente a posibles sospechas de la enfermedad del ébola. Aunque el foco principal se mantiene en regiones de origen, las autoridades sanitarias globales han subrayado la urgencia de mantener activos los mecanismos de vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada internacionales y la preparación de los laboratorios de referencia nacional. Se clausuró la 79 Asamblea Mundial de la Salud y el Plan contra la Resistencia Médica. La OMS y sus Estados miembros aprobaron el Plan de Acción Global 2026-2036 para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Esto es cuando las bacterias se vuelven inmunes a los antibióticos. El plan establece una hoja de ruta urgente con el fin de reducir en un 10% las muertes asociadas a estas infecciones para el año 2030, promoviendo un control estricto de los fármacos en la medicina humana y la industria agroalimentaria. La propuesta de presupuesto del gobierno de Estados Unidos para recortar los fondos de los programas globales de alivio contra el VIH-Sida generan una ola de críticas tanto en el plano nacional como internacional. Diversos analistas políticos advierten que esta medida no solo pone en riesgo la vida de millones de personas en países en desarrollo, sino que podría generar un fuerte voto de castigo para el partido oficialista en las próximas elecciones de medio término. La más reciente actualización global de opinión pública, correspondiente a mayo de 2026, elaborada por la firma Ipsos en más de 30 países, llama la atención de los sociólogos al detectar un fenómeno denominado fatiga o agotamiento social en la campaña contra el cambio climático. Aunque la inmensa mayoría de los ciudadanos reconoce que el calentamiento global es una realidad urgente y que 3 de los últimos 4 años han sido récord históricos de temperaturas, el porcentaje de personas que cree que las acciones individuales pueden cambiar el rumbo de las próximas generaciones ha registrado una caída estadística por primera vez en un lustro. Organizaciones, ministerios de salud de diversos países publican ya las primeras guías de recomendación médica para las miles de personas que tienen planes de desplazarse a las naciones sede del Mundial de Fútbol 2026. Los especialistas insisten en que un control estricto del esquema de vacunación debe realizarse entre 4 y 8 semanas antes de emprender el viaje, ya que el sistema inmunológico genera los anticuerpos necesarios y se completan los refuerzos de rutina requeridos según la edad y las condiciones médicas preexistentes de cada viajero. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.